¿Cuándo fue la última vez que te sentiste bien contigo misma? Y no porque hayas logrado algo, sino porque simplemente te cuidaste. Hoy te cuento lo que yo hago y la verdad que son cosas súper simples, súper sencillas. Hubo un tiempo en mi vida que vivía tan deprisa que se me olvidó cuidarme a mí misma. Viví en Bogotá, luego que haga la maestría en Madrid, luego que devuelvas a Bogotá, bla, 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 y así, hasta que resulté aquí en París. Me movía todo el tiempo hasta que mi cuerpo dijo como ya esto basta, pero esto se los conté ya en mi video anterior. Y cuando me tocó parar, cuando no tenía otra opción que no era moverme, que no era correr, que no era estar produciendo, trabajando, haciendo, moviéndome, me di cuenta de algo y era que no sabía cuidarme, no sabía cómo estar conmigo misma, cómo estar de una forma tranquila y bonita. Entonces comencé a construir eso de una forma tranquila, sin presión, despacio, con hábitos súper fáciles que puedo hacer y que puedo mantener. Así que hoy quiero compartir contigo estos pequeños hábitos que si yo los hago aquí en este mini estudio en París, seguramente tú los vas a poder hacer sea en donde te encuentres. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. El primer mini hábito que tengo es agua caliente por las mañanas. Todas las mañanas me sirvo mi vasito de agua caliente, a veces solo, a veces con limón, a veces con vinagre de manzana, como depende de a ver qué quiero hoy. Y pues aparte de que esto ayuda a tu sistema digestivo, la verdad yo lo tomo más como mi momento para comenzar el día. Me levanto, pongo a hervir el agüita, me sirvo mi agüita mientras se enfríe, mientras me la voy tomando. A veces me pongo a leer, o a veces me pongo a hacer los jueguitos de LinkedIn, Duolingo, como que es mi momento para comenzar. Segundo, organizar el espacio antes de comenzar el día. Este es mi pequeño estudio, aquí vivimos dos personas, entonces imagínate si no organizo este espacio, pues eso en menos de nada se vuelve un caos completo. Entonces antes de sentarme, por ejemplo aquí, antes de sentarme a grabar, antes de sentarme, no sé, a editar, antes de sentarme a hacer cualquier cosa, lo primero que siempre hago es organizar el entorno porque es una forma de sentirme tranquila. Si veo todo eso organizado es como no puedo comenzar, es como mi mente como que también se vuelve caótica junto a todas las cosas que hay por aquí. Y no hablo de hacer aseo, de hacer una limpieza súper profunda, de, mejor dicho, barrer, trapear todos los días, de limpiar el polvo todos los días, de organizar los closets todos los días. No hablo de nada de eso, sino simplemente con organizar, con poner las cosas en su sitio, vas a ver cómo todo cambia de inmediato. Adicional también a esto, lo que me gusta hacer mucho es abrir la ventana, porque aquí pues solo tenemos una ventana que es aquí donde ustedes están, no la ven, pero ustedes están ahí en la ventana, que es el único lugar en donde me entra así luz bonita. Entonces, bueno, abro la ventana para que entre airecito, para que se remuevan las energías, los aires, y además que aquí en París pues es muy húmedo, entonces sí o sí me toca ventilar y pues aparte de que me toca, me gusta. ¿Y tú cómo comienzas tus mañanas? ¿Qué es lo primero que te tomas? ¿Qué es lo primero que comes? ¿Qué es lo primero que haces al comenzar el día? El hábito 3 es alistarme aunque no salga de la casa. Así no salga de la casa, yo me baño, yo me alisto, yo me pongo un jean, una camisa, me peino el cabello, me hago mi skincare, me alisto. Así no tenga nada que hacer afuera, sino así me quede aquí todo el día. Y sé lo que estás pensando, ¿para qué te arreglas si no te ve nadie, si vas a estar ahí en la casa? Pero sinceramente la verdad es que mi cerebro, yo pienso y me veo diferente cuando estoy en pijama a las 3 de la tarde a cuando me baño, me pongo mi jean, estoy ready para comenzar el día, porque es una forma de decirme como, bueno, Ingrid, tú, levántate y a hacer, a producir, mire, a ver qué hace. No es todo el día en la cama. Si bien estás ahorita en la casa, no es quedarte todo el día en la cama en pijama, sino prepárate y qué quieres hacer. Seré honesta porque tampoco está mal si hay días perezosos, hay días en los que la pijama te gana, hay días en los que el día, mejor dicho, que está nublado te gana, porque tampoco está mal, no está bien ser perfecta, que mejor dicho, domingo a domingo tengo que estar súper bien arregladita en mi casa, pero de vez en cuando puede ganar, pero trato de que no sea así porque simplemente yo funciono así. Hábito 4, tener las uñas siempre arregladas, y la verdad que en esto yo sí soy súper consistente. Me arreglo mis uñas cada 8 días, así no estén pintadas, así estén sin esmalte, sin gel, sin nada de estas cosas, simplemente que estén
bien limaditas, que no esté el esmalte así súper pelado, que estén presentables. Y pues también me las pinto yo solita, pues porque aquí en París es un poco costoso. Entonces yo tengo mis propios esmaltes, yo misma me las pinto, me las arreglo. Además que hay algo en cuidar los detalles. Esto dice mucho de cómo te relacionas contigo misma. Y como te digo, no hay necesidad de tenerlas largas con gel, con mil cosas, No, simplemente arregladitas y ya está. 5. El perfume todos los días. Tengo muchos perfumes que me han regalado a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, y siempre los he guardado como, ay, para una ocasión especial, para un día especial, para no sé qué, para bla, bla, bla. Pero ¿por qué no hacer de los días especiales todos los días? Entonces decidí ponerme perfume, aplicarme perfume todos los días. Así que yo me baño, me alisto y mi perfume así vaya a estar aquí todo el día en la casa, no me importa. Y tengo muchos perfumitos que mi prima me ha regalado, que voy a los pop-ups y me han regalado perfumitos chiquitos. Y todos esos, yo me los acabo, yo me los aplico, así que no me importa. Por ejemplo, ahorita me estoy aplicando este chiquitico que me dieron en un pop-up de Carolina Herrera por aquí. Es este chiquito que es todo bonito y dije, ay, tan bonito para la decoración, lo tenía ahí y dije, como no, me lo voy a aplicar. Entonces, este es el que me estoy aplicando ahorita mismo. Y quiero detenerme aquí en esta parte del video antes de continuar porque siento que me parece importante nombrar esto, decir esto, y es que si te das cuenta, todos estos hábitos que te he nombrado no necesitan de dinero, no necesitan de grandes cosas, sino solo de pequeños hábitos, de pequeñas cositas que puedes realizar todos los días, que no requieres de horas, sino son cosas de aplicarte perfume, tan, ya está. Tomarte la agüita, calientes el agüita, mientras te vas alistando te tomas tu agüita, perdón. Y son cosas, mejor dicho, que tienes ahí a la mano. Sentirte femenina no es el resultado de estar perfecta, de actuar perfecta, dedicarte, mejor dicho, 1000 horas al día, sino es el resultado de pequeñas cosas cotidianas que tú tomas la decisión de hacer para ti y por ti. 6. La crema corporal como ritual. Mi piel es muy seca o era muy seca porque la verdad que con este ritual ha cambiado muchísimo. Me pasó igual que con los perfumes, como que siempre... Tengo muchos, digamos esta es una que me estoy aplicando ahorita, es una de Rituals que me dieron también en un pop-up. Tengo unas cremitas que me regaló una amiga, que me regaló mi prima, como que siempre tengo cremitas y nunca, no sé, como que las tenía ahí acumuladas y me pasó igual que los perfumes, dije no, me las voy a aplicar, pero más allá del resultado del cuerpo, más allá de tener la piel limpia, tener la piel humectada, bonita, es lo que hay detrás de eso. Y para mí no significa solo coger la crema y aplicarme la crema, sino es el hecho de aplicarte la crema, sentir tu piel, agradecerle a tu cuerpo. ¿Cuántas veces pasamos el día produciendo, pensando, haciendo sin parar y sin agradecerle a nuestro cuerpo? O sea, tenemos nuestros deditos, nuestras manitos, nuestros pies que son los que nos sostienen, con los que podemos caminar, ir a la esquina, a la tienda, por el mercado, bueno, X o Y cosa. Entonces es ese momento de agradecerle a tu cuerpo por estar contigo y por estar bien. Hábito 7, caminar. En mi caso, los Jardines del Luxemburgo es un parque que tengo aquí al lado de mi casa, entonces termino de almorzar y salgo a darme mi vuelta, y si no, por la noche salgo y me doy mi vuelta, porque me gusta mucho cuando salgo, digamos en otoño, ver las hojitas así naranjas, amarillas, de todos los colores, o salir ahorita en primavera y ver cómo los árboles ya están floreciendo, ya tienen sus hojitas verdes. Y también me gusta mucho porque siempre hay turistas. París es muy turístico, entonces hay muchos turistas todos los días, y ver la gente feliz, cómo se toma fotos, cómo admira todas las cosas que de pronto para mí ya es algo normal, y eso hace que me recuerde de disfrutarme el momento de estar en el aquí y en el ahora. A veces salgo con podcast, a escuchar podcast, a veces salgo sin audífonos y solo a disfrutarme el sonido del día, o a veces salgo con un libro, bueno, o simplemente a caminar sin destino y ya está. 8, el domingo de mascarilla. Yo le puse aquí domingos de mascarilla, pero la verdad es que es el fin de semana de spa. No tiene que ser el domingo, no tiene que ser el sábado, sino simplemente el día que me caiga el lavado del pelo. Entonces aprovecho para hacerme el pre-champú, para lavarme el cabello, para que este día sea el día
de spa. Me aplico mascarilla en la cara, mascarilla de puntos negros porque aquí me salen muchos puntitos en la nariz, me aplico mascarilla hidratante para la cara, me exfolio el cuerpo, como que este día es el día en que es mi día y ya está. Mateo ya sabe que no me tiene que apurar porque es mi día. Y a mí me encanta porque no es que yo haga esto todos los días de la semana, sino solamente un día a la semana. Es el momento de resetear, siento que reseteo mis energías, que es como vamos a comenzar una semana recargada, a dejar atrás lo de esta semana y vamos a continuar. Y cuando tuve que reconstruir mi vida desde cero, no es que todos estos hábitos se hayan vuelto una lista, mejor dicho, que tengo que seguir al pie de la letra, porque si no seguiría lo mismo en productividad tóxica y no es el punto, sino para mí son hábitos que hago por mí, para sentirme aquí. 9. El podcast de la noche y la meditación. Todas las noches junto con Mateo, lo último que hacemos es escuchar el podcast de la dosis diaria, que es un podcast colombiano, es un podcast religioso, dura solamente 5 o 7 minutos, pero te deja reflexiones, te deja cosas para aprender, te enseña a agradecer, a estar presente, te nutre la espiritualidad, es súper bonito y no se demora mucho. Y aparte de eso, si vemos ya que no nos cuesta como quedarnos dormidos, colocamos una meditación de 5 minutos también, de 10 minutos, es una de un gatito, yo no la tengo, Mateo es el que lo tiene en su Spotify, pero ponemos esta meditación y es como ahora sí, momento de dormir, momento de soltar, momento de respirar. Y si tampoco te gusta hacer meditación ni escuchar podcast, solo con controlar la respiración, en verdad que no sabes esto, cómo nos ayuda, es ser conscientes de la respiración y ya no sabes esto lo que te ayuda. Y bueno, estos son los hábitos que me hacen sentir más femenina, más en paz. La verdad que no se requiere de muchas cosas, no se requiere de ser perfecta, de hacerlo por 1000 horas, sino son pequeñas cositas que las puedes implementar, que te hacen sentir bien. Igualmente, pues si no te gusta nada de estas, puedes crear tus propios hábitos como tú te sientas mejor. Ninguna es difícil ni cuesta mucho, pero lo que sí hacen es crear una relación más bonita contigo. Y cuéntame en los comentarios si de pronto tenemos hábitos similares o si de pronto quieres compartir conmigo un hábito que ya haces y qué tal me anime a implementarlo, a meterlo en mis cositas diarias. Me gustaría mucho leerlos y bueno, recuerda darle like, suscribirte y hasta una próxima. Bye.